Vamos a seguir viendo intervalos de crecimiento. De crecimiento o decremento de una función. ¿Qué pasará acá? Bueno, vamos a suponer que tenemos esta función. ¿Ok? Para obtener eh, la derivada, es decir, para conocer los puntos o la razón de cambio instantánea, pues tenemos que calcular la derivada. Ahora esta derivada la podemos sacar con la regla de la división o podríamos reescribir esto como una multiplicación. Bueno, vamos a hacerlo en este caso como la regla de la división. Entonces, si yo tengo dos funciones divididas, u entre v, su derivada será u por v menos u por u sobre v cuadrado. En este caso, u es x cuadrada, su derivada es 2x, y v es x menos 2, mientras que su derivada es 1, ¿no? Porque aquí tenemos, bueno, realmente aquí podríamos escribirlo sin paréntesis. Está también así. Entonces tenemos la derivada de x, que es 1, y la derivada de una constante, que es 0. Ahora, vamos a sustituir los términos de u', v, menos u por v. Entonces su prima dije que era 2x por v, que es x menos 2. Eso menos parece una comilla, menos 2, menos u, que es x al cuadrado, por 1, ¿no? Todo eso partido entre x menos 2 al cuadrado, siguiendo la regla de derivación. Ahora vamos a operar un poquito esto. Vamos a poner f' de x. Podría yo factorizar una x de todos los términos, pero bueno, vamos a primero a multiplicar. Entonces 2x por x son 2x cuadrado. 2x por menos 2 son menos 4x menos x al cuadrado. Todo eso dividido... Ah, bueno. Aquí... Bueno, sí. Todo eso dividido entre x menos 2 al cuadrado. Esto todavía lo puedo reexpresar. 2x al cuadrado menos x, pues es una x al cuadrado. Entonces, bueno, aquí lo voy a poner. X al cuadrado menos 4x. Todo esto partido entre x menos 2 al cuadrado. Y en la parte de arriba podría yo factorizar una x, ¿no? Entonces tengo que x por x es 4 sobre x menos 2 al cuadrado. ¿Vale? Ahora, lo que sigue es tomar en cuenta esta derivada igualada a 0. Entonces yo voy a igualar. Voy a hacer que esta primera derivada sea igual a 0. ¿Para qué? Recuerden que esto nos da, la derivada es una razón de cambio. Entonces, si la razón de cambio en 0, esa razón de cambio en 0 nos va a dar los puntos en los que la pendiente pase de positiva a negativa o de negativa a positiva. Entonces yo voy a decir que x por x menos 4 sobre x menos 2 al cuadrado es igual a 0. ¿Vale? Y de esto voy a obtener dos cosas. Y no cambiarme.
Darle página. Entonces voy a poner x por x menos 4. Voy a multiplicar a ambos lados por x menos 2 al cuadrado. Entonces voy a tener 0 por x menos 2 al cuadrado. Y pues esto me va a dar 0. Entonces lo que voy a tener es que x menos 4 es igual a 0. ¿Eso qué significa? Habíamos dicho que si nosotros tenemos un producto igualado a 0, las únicas opciones para que esta condición se cumpla es que alguno de los términos sea igual a 0. Entonces en este caso voy a tener que x es igual a 0 y que x menos 4 es igual a 0. Por lo tanto, x es igual a 4. Ahora, ¿esto para qué lo hicimos? Que nosotros vamos a trazar un planito estos valores en x y acá en y. Pero bueno, ahorita solamente nos interesa lo de los x. Entonces, el primer intervalo en el que o del que vamos a partir es cuando x es igual a 0. Es decir, aquí. X es igual a 0. Y luego cuando x es igual a 4. 1, 3 y 4. ¿Vale? Fíjense. Ahora, siempre que nosotros tenemos una función en la cual tenemos una x en la parte del denominador, esa función va a estar acotada a ciertos valores. Por ejemplo, si yo a todas estas x le doy valor de 1, por ejemplo, me va a dar un un número. Si le doy un valor de menos 10, también me va a dar un número. Si le doy un valor de, no sé, de 5, también otro número. Pero ¿qué pasaría si yo en esta derivada le doy un valor de 2? Voy a tener 2 por 2 menos 4. Y abajo voy a tener 2 menos 2 elevado al cuadrado. ¿Qué significa esto? Significa que la función no va a estar definida para 2. ¿Por qué? Porque voy a tener lo siguiente. Voy a tener 0. Aquí voy a tener menos 2 por menos 4. Esa expresión no está definida, lo cual significa que la función es discontinua, ¿vale? O sea que hay un punto en el que se corta y comienza otra vez. Yo sé que en 2, aquí la función es discontinua. Entonces, lo que me va a quedar hacer es graficar una parte de la función y luego la otra parte. O sea que aquí va a quedar segmentado de alguna u otra forma por otro intervalo. Entonces voy a tener el intervalo 1, el intervalo 2, el 3 y el 4. Y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, eh, para el primer intervalo, para saber cómo se comporta la función de este lado, es decir, del 0 hacia la izquierda, tengo que tomar en consideración todas las x menores que 0, es decir, las x negativas. Y a partir de ahí, tabular o sustituir en mi primera derivada para saber el comportamiento de esa pendiente o de esa razón de cambio. El valor más sencillito, pues yo creo que sería el 1, ¿no? Menos 1, perdón. Entonces, esto sería igual a menos 1 por menos 1 menos 4 menos 1 menos 2 al cuadrado. Resolviendo esto voy a tener, esto va a ser menos 5 por menos 1, 5 y abajo voy a tener
menos 3 al cuadrado, esto es 9, ¿vale? Acuérdense que aquí lo que nos importaba es el signo, entonces como esto dio positivo, significa que la función crece. Todos los valores antes de 0 crecen, ¿vale? Ahora, el intervalo 2, donde x está acotada por 0 y 2, dijimos. O sea, x tiene que ser mayor que 0, pero x tiene que ser menor que 2. ¿Por qué el 2? Porque dijimos que la función no está definida para ese intervalo, para ese valor, perdón. Entonces, x evaluada en este valor, el más sencillo de valor, pues yo creo que sería el 1, el valor 1, ¿no? Es decir, tiene que ser un valor que esté entre estos dos. Entonces sustituyo otra vez acá. Voy a tener 1, 1 menos 4, 1 menos 2 y al cuadrado. O sea, 1 menos 4 son menos 3 por 1 menos 3. Y en la parte de abajo voy a tener 1 menos 2 menos 1 al cuadrado. Esto es 1. Es decir, esto es menos 3. ¿Qué significa? Que a partir de 0 y hasta antes de 2, la función va a decrecer. Entonces la función aquí crece, la función acá decrece. Dale esto más negrito para que vayan a confundir. En 2 dijimos que la función no está definida, entonces seguramente nuestra función se va a ver como con una curvita de este lado y luego no va a pasar nada en 2 y va a haber otra del otro lado. ¿Qué forma va a tener? Bueno, todavía no sé, pero en eso estamos. Vamos a hacer el intervalo 3. Y el intervalo 3 está acotado por 2 y 4. Entonces x tiene que ser mayor que 2 y x tiene que ser menor que 4 para saber cómo se comporta la función en este espacio. De prima. Y aquí pues voy a evaluar el 3, ¿no? Entonces este valor tiene que estar en este intervalo. Entonces voy a poner 3, 3 menos 4 y 3 menos 2 al cuadrado. El valor acá va a ser 3 menos 4 es menos 1 por 3 menos 3. Y abajo 3 menos 2 es 1 al cuadrado, es 1. Entonces significa que esta función de este lado también decrece por este menos, ¿vale? Ponemos este menos. Entonces la función aquí también decrece. Todavía no sabemos cómo se comporta, ni mucho menos, pero ya sé que ahí decrece. Ahora, el intervalo número 4, que serían todas las x mayores a 4, entonces estaremos f', pues el 5, ¿no? Y valor de prueba, el número 5, el próximo, pero puede ser 10, puede ser 20. 5 por 5 menos 4. 5 menos 2 al cuadrado. Entonces, 5 menos 4 es 1 por 5, 5. 5 menos 2 son 3. 3 al cuadrado son 9. Este valor es positivo. Entonces significa que aquí la función crece. Entonces la función inicial era x al cuadrado dividido entre x menos 2. En su aplicación, pues van a ver incluso ahí los puntos, máximos, los mínimos. Pero vaya, al final, fíjense. Ahí creo que no encima nada. Al final, la función es justamente como nosotros lo habíamos dicho. Esta función se puede aproximar mucho, mucho, mucho al valor de 2, es decir, que tenga un valor con 1.9999, pero nunca en 2, porque en 2 se indetermina. Entonces,
es tal como nosotros lo habíamos dicho. Tiene punto máximo y luego tiene un punto mínimo. Y nosotros supimos todo eso a partir de los intervalos de crecimiento de una función no continua o discontinua, ¿no? Esto también, estos intervalos de crecimiento es lo que es a lo que se le conoce como criterios de la primera derivada. Entonces, con la primera derivada, o sea, podemos saber si crece o decrece. Incluso, pues nos va diciendo por dónde están los máximos o los mínimos. ¿Vale? A ver, vamos a ver otro ejemplo. Aquí otro ejemplo. De intervalos o decremento, ¿no? Más bien es decremento. Decremento. O también se le conoce como criterio, la primera derivada. Entonces, igual, a ver, vamos a ver esta función. F de x, que sea 2x cuarta, menos 4x cuadrado más 3. Vamos a calcular los intervalos de crecimiento, pero antes hay que saber en qué puntos la pendiente toma valor de cero. Para ello, pues vamos a obtener la primera derivada. La primera derivada va a ser 8 cúbica menos 8x, ¿no? Muy sencillito. Ahora, a partir de esto, yo tengo que encontrar, o más bien evaluar esta primera derivada en cero y ver qué valores puede tomar, qué valores pueden tomar esas x para que me garanticen que la función, la primera derivada sea igual a cero. Entonces pongo 8x al cubo menos 8x es igual a cero. ¿Qué puedo hacer aquí? Fíjense, podríamos factorizar 8x para que me quede x al cuadrado menos 1. Y posteriormente ya tengo aquí una multiplicación. Entonces podría igualar esto a cero y también esto a cero. Aquí me va a quedar una raíz cuadrada, por lo tanto sé que me va a quedar un término positivo y uno negativo. O sea, pongo que 8x es igual a cero y que x al cuadrado menos 1 es igual a cero. Entonces, de acá yo tengo que x, si este 8 lo paso dividiendo, si ustedes ponen en su calculadora 0 entre 8, pues 0. Y de este lado voy a tener que x al cuadrado es igual a 1 y por lo tanto x es igual a más menos la raíz de 1. O sea, x puede valer 1 o x puede valer menos 1. Y entonces ya tengo los valores en los que la función va a tener pendiente 0. Pongo aquí mi plano. Tiene que ser muy grande. Entonces voy a tener valores aquí en 0, luego en 1 y en menos 1. Entonces esto se va a dividir acá, aquí y acá. Es decir, voy a tener 1, 2, 3 y 4 intervalos. Quiero saber cómo se comporta la función acá, es decir, si crece o decrece. Entonces, para el primer intervalo, tengo que evaluar la primera derivada
intervalo en una X menor que -1. Entonces X menor que -1, cualquiera que esté atrás. ¿Cuál es la más sencillita? Pues -2, ¿no? Digo, no complicándonos la vida. Y evalúo en -2. Entonces, fíjense, aquí puedo yo evaluar. Habíamos estado evaluando directamente en esta, pero lo único que hice acá fue factorizar. Entonces, esta expresión sigue siendo exactamente la misma que la de arriba. O bueno, vamos a dejarla aquí arriba para que no haya problema. 8 por -2 al cubo, -8 por -2. Entonces, -2 al cubo son -8. Esto es -64 más 8 por 2, 16, ¿no? Entonces serían -54 menos 48, ¿no? -48, a ver. Sí, -64 más 16, sí, -48. Acuérdense, lo que nos interesa en este caso es el signo. Entonces, si el signo es negativo, significa que la función decrece. En este caso, la función decrece acá. Luego, en el segundo intervalo, necesito un valor que esté entre -1 y 0, es decir, que X sea más grande que -1, pero que sea más chiquita que 0. ¿Qué valor podríamos tomar acá? Pues un medio, o 0.5. Perdón, menos, ¿no? Pues aquí tendríamos -1/2. Y evaluamos. Entonces 8 menos 1/2 al cubo, -8 por -1/2. Entonces, -1/2 al cubo es -1/8. -1/8 por 8 es -1. Y menos da más. Sería 8 por 8 entre 2 a 4. Y este me salió con signo positivo, lo cual significa que la función acá crece. Luego, el tercer intervalo, que es de 0 a 1, es decir, 0, x y 1. Tengo que evaluar un valor que esté dentro de este pedacito. Va a ser un medio. Vamos a poner 8, un medio al cubo, -8, un medio. Y aquí vamos a tener lo mismo que arriba, ¿no? Pero con signo positivo, porque esto va a ser un octavo, entonces aquí va a ser 1. Y aquí voy a tener 8 entre 2 a -4, entonces esto es -3. -3 significa que esto decrece. Aquí la función, fíjense, aquí la función es continua porque pues no hay ningún valor que indetermine esto. Entonces, solamente, ¿cómo hacer? Solamente cuando la función no está determinada para algún punto, es cuando va a ser una función no continua. Ahora para el valor o para el intervalo número 4 necesitamos que x sea menor, sea mayor, pues, sea mayor que 1, ¿no? Es decir, todos los de acá. Para ello, pues cualquier valor me sirve. El valor, uno de los valores que se pueden evaluar, pues sería el 2. Entonces sería 8 por 2 al cubo menos 8 por 2. Entonces aquí voy a tener 8 por 8, 64, menos 16. Si fijan, esta operación es igualita a esta, solamente que los signos están al revés, entonces tengo 48. Esto es positivo y la función crece.
Entonces, bajo esta lógica, nosotros ya sabemos que la función tiene un comportamiento así. Ay, no, perdón. Sí. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, ya sabemos que tiene pues un par de puntos aquí mínimos y luego tiene un máximo. Por ejemplo, el mínimo relativo de las x menores a cero estaría aquí en x menos uno y el mínimo relativo de las x mayores que cero pues estaría aquí en uno. El máximo relativo también estaría, bueno, acotado en este intervalo, pues estaría en cero, que es donde la función da ese como quiebrecito, ¿no? Y bueno, ya con eso tenemos los intervalos de crecimiento o decremento de acuerdo con el criterio de la primera derivada. No sé si hay alguna duda o pregunta hasta aquí. No, profe. Bueno, ahora, eh, continuando con esto, vamos a ver el criterio de la segunda derivada. ¿Qué es el criterio de la segunda derivada? Bueno, simplemente nos evitamos sacar o evaluar estos valores en los intervalos. Vamos a trabajar con ese mismo ejercicio. Esto es, hasta aquí es el eh, criterio de la primera derivada. Ahora, vamos a ver rápidamente el criterio de la segunda derivada. Criterio de la segunda. Entonces, la segunda derivada nos va a servir para clasificar el punto crítico de una función como un máximo o un mínimo. Vamos a ponerlo aquí rápidamente. Entonces, la segunda derivada evaluada en una x igual a, bueno, bueno, sí, en un valor donde c va a ser el punto crítico, con x igual a c puntos críticos. Vamos a evaluarlo así. Y entonces, si la segunda derivada evaluada en ese punto da mayor que cero, significa que, bueno, quiero poner entonces, la función tiene un mínimo, mínimo. Y por el contrario, si tenemos esta función evaluada y esto es negativo, significa entonces la función tiene un máximo. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener que sacar la primera derivada, evaluamos en los valores críticos, vamos a hacerlo acá, fíjense. Vamos a suponer que tengo esto hasta acá. Yo, con el criterio de la primera derivada, yo ya sé dónde están los máximos y dónde están los mínimos, porque ya hice mi gráfica. Pero para eso tuve que evaluar todos los puntos en los intervalos. Hay una forma más sencilla de hacerlo que sería el criterio de la segunda derivada. Entonces vamos a suponer la misma función. Nosotros ya sabemos por dónde va la cosa, dónde están los máximos y dónde están los mínimos. Ahora, el criterio de la segunda derivada, voy a poner acá, con el criterio de la segunda derivada, pues precisamente necesitamos primero calcular la segunda derivada. Habíamos dicho que la segunda derivada no es otra cosa más que la derivada de la primera derivada. Suena un poco confuso, pero sí.
Esta es la función inicial, esta es su primera derivada y luego hay que sacar la segunda derivada. La segunda derivada sería 8 por 3, 24, x al cuadrado menos 8. ¿Vale? Esto estamos aplicando la de x a la n con una constante de coeficiente y del otro lado tenemos una constante por x, ¿no? Entonces ya habíamos dicho que cuando una constante por x se deriva, se queda la constante. Entonces ya esta es mi segunda derivada. Fíjense, vamos a evaluar más bien las x críticas en esta segunda derivada. Igual, lo que vamos a observar va a ser el signo. Vamos a evaluar las x críticas son estas. Se le llaman valores críticos o números críticos, porque son donde la función cambia de dependiente. Ya habíamos dicho que si un punto de la primera derivada igualado a cero, o más bien las x igualadas a cero, tienen la condición en la que la pendiente cambia de positiva a negativa o de negativa a positiva. Por lo tanto, para conocer si estos son máximos o mínimos sin tener que recurrir a los intervalos, simplemente vamos a evaluar estos que están subrayados, bueno, estos que están subrayados en azul, estos, vamos a sustituirlos en la segunda derivada y entonces vamos a conocer si el valor es máximo o mínimo. Entonces aquí voy a tener 24 por 0 al cuadrado menos 8. Esto se hace 0 y entonces la segunda derivada evaluada en 0 significa que va a ser menos 8. ¿El criterio qué dice? El criterio dice, si la segunda derivada es negativa, o sea, si es menor que 0, entonces en ese punto la función tiene un máximo. Y ya. Ya no tuve que hacer ya no tuve que hacer la evaluación del intervalo, ni sacar mi rectita, ni modificar ahí, ver desde dónde hasta dónde. Simplemente no sé cómo está, no sé cómo está compuesta la función, pero yo sé que cuando x vale 0, ahí tiene un máximo. Ahora, cuando la segunda derivada es igual a menos 1, significa que esto vale 24 menos 1 al cuadrado menos 8. O sea, esto será 24 menos 1 al cuadrado es 24. Digo, menos 1 al cuadrado es 1 por 24, 24. Menos 8, esto da 16. Y dijimos que si evaluando el número crítico en la segunda derivada teníamos un signo positivo, entonces estábamos hablando de un mínimo. Igual, no sé cómo se compone la función, ni sé cómo se comporta, pero sé que ahí hay un mínimo. Y finalmente, 24, 1 al cuadrado, menos 8, pues esto va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Porque menos 1 al cuadrado es 1 y 1 al cuadrado también es 1. Entonces esto también va a ser 16 y por lo tanto, también vamos a estar ante un mínimo. Y ya, entonces nosotros simplemente sacando la segunda derivada, conocemos dónde están esos puntos. Ahora, para calcular, estos son los números críticos y ya sé dónde están los máximos y los mínimos. Para encontrar los puntos críticos o los puntos máximos y mínimos, que generalmente en los ejercicios de solicita, te ponen la función y te dice encuentra los puntos máximos y los puntos mínimos. Ya sabemos que x va a tomar estos valores en los puntos máximos o mínimos. Ya sabemos cuáles son máximos y cuáles son mínimos. Ya solamente nos falta encontrarlos. Entonces voy a ponerle aquí punto máximo. Punto porque solo es uno, ya sé que es uno. ¿Cómo encuentro ese punto? Bueno, en la función inicial voy a sustituir el número crítico. Este número crítico para saber
Vaya, para saber cuál es la altura que tiene sobre y. Entonces esto va a ser 2 por 0 a la 4 menos 4 por 0 a la 3 más 3. Entonces, aquí voy a tener 0, 0, y esto me va a quedar 3. Entonces, ¿qué estoy poniendo, qué estoy tomando aquí? El punto máximo, el único punto máximo, corresponde a la coordenada 0,3. Y este es un máximo, ya habíamos dicho. Ahora, los puntos mínimos, no, este ya tendría que ser como el primer resultado, ¿no? Si me piden encontrar los puntos y que los clasifique, ya sé que es el 0,3. Y luego los puntos mínimos, mínimos en vez de mínimos, mínimos, sería evaluar la función en -1, es decir, 2 por -1 a la 4 menos 4 menos 1 al cuadrado más 3, lo cual va a dar -1 a la cuarta, como es una potencia par, me va a dar positivo. Y entonces voy a tener 2 menos 4. Esto también va a darme un número positivo, entonces va a ser 1 positivo por menos 4 más 3. Entonces, este valor ahí es -1. Menos 1 va a ser igual. 2 menos 4 es -2, más 3, 1. Y entonces tengo que hacer exactamente lo mismo ahora para el punto... bueno, lo escribo, ¿no? El punto 2 va a ser -1, que es este -1 que estoy evaluando, igual a 1. Y este es mínimo. Me quedaría hacerlo simplemente para la última x. Entonces voy a evaluar la función en 1. Va a ser de 1, 4, 4 menos 4, 1, cuadrado más 3. Esto entonces es, como es potencia, me va a quedar uno positivo. Como es potencia, me va a quedar uno positivo. Y realmente entonces voy a tener exactamente lo mismo que arriba. 2 por 1 es 2, menos 4 son -2, más 3 es 1. Entonces el punto 3 va a estar en 1,1. Y también es mínimo. Y ya, entonces así, en un problema me piden encontrar máximos o mínimos y además clasificarlos, pues ya sé, saco la primera derivada, se iguala a 0, después se obtienen los números críticos, estos son los números críticos, este, este y este son números críticos, y a partir de ellos se evalúan en la segunda derivada para saber si son máximos o mínimos. Recordando, fíjense, aquí yo recuerdo que cuando aprendí esto, pues lo tomaba como una regla al revés. Como una regla al revés. A mí se me hacía, no sé a ustedes, a mí se me hacía que este menos tendría que ser un mínimo. Así lo intuía yo. Pero pues después ya te acuerdas, por eso les digo que es como que una relación inversa. Si es menos, significa que esto es un máximo, y si este es positivo, significa que es un mínimo. Así se lo pueden. Es una estrategia, ¿no? De aprenderse ese criterio de segunda derivada. Ahora, hay veces en los que el criterio de segunda derivada va a dar 0. Si el criterio de la segunda derivada da 0, significa entonces que el criterio es insuficiente. Eso puede pasar cuando las funciones toman valores, o más bien las gráficas se comportan así. Entonces, por ejemplo, la función aquí decrece y la función acá decrece. Realmente esto no es un máximo ni es un mínimo, porque la función está decreciendo en ambos casos y no se puede considerar como que un mínimo o como un máximo. Entonces,
Generalmente cuando tenemos este tipo de funciones, o ya sea funciones, voy a borrar esta, o ya sea funciones de este tipo, al revés, que no son muy planas, y bueno, eso me salió muy, bueno, más bien, tengan un punto muy plano, y otra vez no me salió. Así, igual, la función, el criterio de la segunda derivada, pues nos va a dar cero. Cuando da cero significa, no significa que tenga un máximo, que tenga un mínimo, simplemente decimos que el criterio no es suficiente y entonces puede tener un máximo, puede tener un mínimo o puede no tener ninguno de esos. No sé si hasta aquí hay alguna duda, pregunta. Sí, yo sí, profe. Dime, Nada más, ese cero es cuando evalúas en la segunda derivada, ¿verdad? O, o cuando te salen los puntos críticos, ¿cuál cero? cuando es insuficiente. Ah, sí, fíjense. A ver, O sea, si evalúo en la segunda sale cero, ¿es insuficiente o si me salen los números críticos? si te sale otra vez, ¿cómo? O sea, si evalúo, digamos, el punto crítico en la segunda derivada y me da cero, ¿es ahí cuando es insuficiente o Sí, desde los puntos críticos? no, Ah, ok. acá, fíjate, vamos a poner un ejemplo. Creo que esta sí, así. No recuerdo muy bien, pero creo que vamos a poner aquí un ejemplo de clasificación de puntos críticos. Entonces, según yo, esta función sale con el criterio en cero. Fíjate. Bueno, vamos a ponerle aquí más 3 para que no quede en cero. Entonces, lo primero que hay que hacer para encontrar los puntos críticos, en este caso, es sacar la primera derivada y sacamos la primera derivada y después la igualamos a cero, ¿no? Tal como ya habíamos dicho. Entonces Sí. sacamos la primera derivada, 4x al cubo, y pues acá va a dar cero, ¿no? La constante. Entonces esta la evalúo, digo, la igualo a cero. Significa que 4x al cubo va a ser igual a cero. Por lo tanto, x al cubo va a ser 0/4. Esto sigue siendo cero. Por lo tanto, x al cubo es igual, bueno, más bien acá. X es igual a 0 a la 1/3. Esto va a seguir siendo cero. Entonces, x, el punto crítico va a ser x, ¿no? X igualado a cero. Sí. Significa que en ese punto la pendiente va a tomar valor de cero, es decir, que la pendiente puede pasar de negativa a positiva o de positiva a positiva, perdón. Pero bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Entonces, ese sería el criterio bueno, sería la primera derivada. Y luego aplicamos el criterio de la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada de esta función sería f bi'prima, es decir, la derivada de esto. 4 por 3 son 12x cuadrado. Y por lo tanto, tendríamos que evaluar acá. En este sí va a dar cero. Evaluamos el número crítico, que fue este. El número crítico. Si yo evalúo este número crítico, yo voy a tener 12 por 0 al cuadrado. Y esto da cero. ¿Qué significa aquí? ¿Significa que la función tiene algo mal? No. Solamente nos dice esto, que la función, o más bien que el criterio de la segunda derivada, que es este el criterio de la segunda derivada,
es insuficiente, ¿no? Es insuficiente para decirnos si eso es un máximo o es un mínimo. Vamos, déjenme meter esto rápido a GeoGebra. Es x elevado a la 4 más 3. Sí, fíjense. Sí. Voy a tomarle una captura y lo paso por allá. Fíjense, este es el gráfico de esa función. Si nosotros lo vemos así, sin conocer el criterio de la segunda derivada y solamente bajo el supuesto de que sabemos dónde hay un mínimo y dónde es un máximo, pues podremos decir sin duda que aquí hay un mínimo, ¿no? Lo que pasa aquí es que la pendiente pasa de negativo a positivo y por lo tanto podríamos considerarlo un mínimo. Sin embargo, la función en la parte de abajo se hace muy plana. Esta parte de aquí es, no, esta imagen que acabo de copiar es un zoom de esta partecita, ¿no? Entonces, fíjense, pues sí, evidentemente la pendiente viene de menos a más y por lo tanto lo podríamos considerar como un punto mínimo. Pero como la función se hace muy plana aquí abajo, ese criterio de la segunda derivada no nos sirve. Ahí nosotros simplemente, si nos dicen clasifica los puntos por la segunda derivada y determina si es máximo o mínimo, aquí simplemente ponemos el criterio de la segunda derivada no es suficiente para clasificar el punto. Y ya, ahí nos quedamos. No estamos diciendo que no hay, que sí hay, simplemente decimos este criterio no sirve. Si tomáramos los intervalos de crecimiento, pues ahí sí ya nos daríamos cuenta, nos saldría esto, ¿no? Que va de menos a más y por lo tanto estaríamos hablando de un mínimo relativo. Ah, y ya nada más aquí faltaría encontrar ese punto, ¿no? O sea, el punto en el que la función toma el valor, su valor mínimo, que realmente pues podría no serlo porque estos valores están muy, o sea, la función aquí está muy derechita, entonces podría ser cualquiera de estos valores. Bueno, o se acercarían mucho. Pero entonces para sacar el punto, o el extremo relativo, el punto extremo relativo, tendríamos que evaluar la función en cero, que sería 0 a la cuarta más 3 f. Entonces el punto estaría en 0,3.